Buenas tardes, nos encontramos este viernes 5 de agosto eh, para la segunda reunión para culminar la semana 3, unidad 3 de el módulo número 4, textos y visiones del mundo. Y en la semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Si bien el miércoles pasado logré hacer una pequeña introducción sobre las citas y el plagio, el día de hoy me voy a referir o voy a poner un video un poco extenso sobre el texto, ¿no? La importancia y cómo usar citas y la cuestión de plagio, plagios totales y parciales. Y pues el video dura 20 minutos, lo he puesto también en semanas anteriores, lo pueden revisar, pero lo más importante acá es que vean cierta parte donde están los módulos que corresponden a las citas textuales y cómo se colocan. Y sobre todo, cuál es la utilidad, o sea, para qué se colocan, para qué sirven. Esa es la parte más importante, creo yo. Eh, por ahora, eh, aquí está. Eh, hacer un pequeño recordatorio nada más sobre algunas preguntas y sobre esto, y después me voy a volcar al video. Deben recordar aquí nada más que hay una relación directa entre la literatura y la sociedad, es decir, cuáles son perdón, cuáles son los elementos que van a estar marcando un libro o una obra, y va a ser más fácil que ustedes lo entiendan de esa forma. Es decir, si ustedes revisan esto, literatura y el mundo, experiencias estéticas y demás, se van a poder dar cuenta de cuál es la importancia de sentir o de tener una experiencia estética para el foro número 3, que es el caso de que deben revisar. El día miércoles hice una revisión exhaustiva de todos los contenidos que hay aquí, más la explicación general de todos los textos, de todos los contenidos que hay en esta semana de Prepalina CEP. Lo que haría a continuación, para respetar más o menos el orden del día, eh, sería hacer, bueno, esta revisión ya está hecha, no la voy a volver a hacer. Lo que sí voy a explicar es esta parte, las actividades integradoras 5 y 6. Voy a explicar esas dos. Eh, luego, de manera rápida, voy a hablar sobre las preguntas que le hicieron a su tutora. Esas preguntas se pueden repetir, probablemente son las repetidas de los que dije el miércoles, y luego voy a poner el video. Con eso cerraría el día de hoy nuestra reunión semanal. Y esta semana, no duden que, bueno, ustedes pueden seguir participando durante todo el día a través de el foro Aprendiendo y el foro el foro de la actividad integradora número 6, que es se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Esas son el nombre del foro. Entonces pueden seguir participando, pero revisen las reglas. Las puse 2 veces durante mis participaciones esta semana, hoy que hicimos el cierre. Y la parte enriquecedora es que algunos sí están siguiendo o pudieron enmendar el camino y colocaron bibliografía. Los que no, pues desafortunadamente tendrán una calificación poco favorable. Pero bueno, para evitar repeticiones, mejor lo dejamos en manos de otro experto, que sería la persona que está encargada de este video, que es una profesora. Como primer primera cuestión a considerar, hay que revisar la noción de adaptación, que tiene que ver con lo que ustedes tienen que hacer en la actividad integradora número 5. Tienen que adaptar precisamente las nubes, que es el video, la lectura. En este caso, les ponen una reseña y les ponen las páginas 1 a 22 para que ustedes puedan ayudarse y saber de qué se trata la obra, el teatro, ¿no? Que en este caso es una comedia. Después les piden unas ciertas características que las cuales tienen que citar y colocar la bibliografía al final, de lo contrario van a tener muy poca calificación, y les piden que hagan cosas con el argumento, los personajes, la personalidad de los personajes, las situaciones graciosas y las situaciones que sean actuales. Todo eso ustedes los tienen que desarrollar a lo largo del documento que se les adjunta, y después tienen que hacer una grabación sobre un cuento y luego adaptarlo entre 15 y 20 renglones. Si no cumplen esto, pues también tiene que ver con lo que les mostré el otro día sobre la rúbrica, que esa es la parte bien importante, la bibliografía.
Lo más importante acá es que sepan que ustedes pueden adaptarlo. ¿Qué significa adaptación? Trasladar lo que se veía antes a lo que estamos viendo ahora, con las mismas características. Es decir, si hace 10 siglos aparecían o hablaban de cierta forma, lo único que hago es trasladar eso a mi entorno cotidiano. No van a hablar igual porque el tiempo ha pasado y la lengua ha evolucionado, por lo tanto van a hacer cambios. Esos cambios se van a reflejar en sus adaptaciones. Eso es lo que tienen que hacer, que me habían preguntado mucho sobre las técnicas de adaptación. Entonces, básicamente concéntrense en lo que ustedes están viendo y lo que leyeron. Esa combinación les va a dar una adaptación que en realidad no es difícil y que les va a ayudar muchísimo a ustedes a la hora de delimitar su adaptación y hasta dónde quieren que llegue. En la actividad número 6 le hacen una serie de preguntas. Lo voy a abrir. Y les piden que participen no una vez, sino durante la semana, y que vean en especial el video de experiencias estéticas. Ese video de experiencias estéticas les va a permitir hablar sobre esto, citar y tener una referencia más específica de cuál es el concepto de experiencia estética. Una vez que lo tengan más o menos claro, ustedes pueden hablar de él libremente en el texto y en el foro. Recuerden que hay ciertos parámetros que yo ya he puesto, no voy a repetir ahorita, sobre este texto y que es importante que lo sigan. ¿Ok? Pues bueno, en la segunda participación comenten 2 sitios web que tienen como características principales el cómic, y el cómic es literatura, igual que cualquier manifestación, entonces ustedes tienen que tratarla con los mismos criterios literarios. Ustedes tienen que determinar si el contenido, eso es un poco inexacto, el contenido de esas páginas es literatura, probablemente no, pero los cómics que están referenciados ahí sí son literatura. Y ustedes me tienen que explicar por qué. No importa que esté en línea o no, es literatura y eso tienen que tratarlo de esa forma. La tercera colaboración tiene que ver otra vez con las experiencias estéticas y es donde ustedes me tienen que demostrar, por medio de una opinión argumentada, citas y referencias bibliográficas, si es posible o no tener experiencias estéticas con ese tipo de textos. La cuarta participación tienes que hablar sobre alguien de tus compañeros, evidentemente tienes que referenciarlo también, por supuesto. Y la última es tienes responder el planteamiento que da nombre al foro. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura, formas, incluso su nombre lo dice, formas emergentes de literatura. Lo que está en Acción Poética y zonanegativa.com es formas emergentes de literatura. Por lo tanto, ustedes me dicen si se puede vivir experiencias estéticas y por qué. Más allá de que te guste o no te guste, es una experiencia estética y hay que valorarla de esa forma. Bueno, entonces con esto terminaríamos la revisión de los 2 textos, las reglas generales, y ahora pasaremos a los textos que déjenme revisar o las preguntas de evaluación. Aquí están. Uno, les voy a repetir, aunque ya las haya revisado. Los cómics no son literatura. Sí, sí son literatura. Ahondar en la adaptación literaria acabo de explicar. Mi adaptación de las nubes, ¿tengo que colocar la cita del libro? Sí. Sigo problemas con las citas, pongo en formato APA, no solo el formato APA, sino cita y paráfrasis. Ahorita lo voy a poner, de hecho. La adaptación de APA, este video es de hace 2 años, más o menos, 3 años. Entonces, a lo mejor las normas cambiaron, lo único que el contenido, los conceptos son los mismos, lo único que tienen que hacer es adaptarlos a la última edición de APA, que es la que está en el manual, y que les he puesto también videos, y que sus otros profesores, tutores, les han enfatizado también lo mismo. ¿Cómo realizar el cuento cambiar al actual? Ya lo dije, me ha costado entender el personaje de Sócrates en el texto, te recomiendo que veas el video que se llama Sócrates y los sofistas. Se debe mencionar a todos los integrantes de la obra o solo los que aparecen en las páginas, solo los que aparecen en las páginas, 1 a 22. Será sobre la reseña de las nubes o la página 1 a 22, la página 1 a 22 y la reseña te puede ayudar. Ya participé en el foro, mis 5 participaciones, está repetida la palabra, en un solo día,
Participaré comentando a mis compañeros en todos los días. ¿Será así que alcanzaré mi puntuación? No, de hecho tienes un descuento bastante importante porque participaste una sola vez en todos los casos y si no poniste prografía, está peor. ¿En el foro esta semana podemos realizarlos el mismo día? No, por supuesto que no. Pues que nos dé ejemplos de experiencias estéticas, lo acabo de explicar, y ahorita vamos a ver, la experiencia estética es aquello que combina sentimientos y emociones con el conocimiento literario que yo tengo de una obra. Ustedes tenían una experiencia estética, una noción de algo que disfrutaban en general, y ahora tienen una noción distinta porque tiene que ver con, con lo que ustedes ya saben, con conocimientos que ya tienen, y eso lo cambia todo. Entonces ya la experiencia estética es completamente distinta. Ahora sí, voy a colocar el video, que dura alrededor de 5 minutos. Perdón, dura 20 minutos, lo voy a dejar un poquito más de lo que normalmente lo dejo. Y eso les va a permitir revisar con exhaustividad este texto. Aquí está. Listo. ¿Necesitas incluir citas en tu documento siguiendo las normas APA séptima edición, pero la información que has encontrado te parece demasiado complicada? Soy Almudena y en este tutorial te voy a mostrar paso a paso qué tipos de citas puedes utilizar, así como los formatos que están aceptados según las normas APA séptima edición. Cuando realizamos trabajos académicos, bien sea una tesis, monografía o una investigación, solemos consultar otras obras o fuentes para recopilar información. Entonces, según las normas APA, ¿qué es una cita? Cuando utilices ideas sacadas de otros autores, debes dar crédito de estas ideas, es decir, debes especificar la fuente de donde has obtenido la idea. La función de las citas y referencias según las normas APA séptima edición es permitir al lector comprender fácilmente los trabajos que has consultado y los elementos de referencia importantes. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias y cada referencia del listado debe ser citada en el texto. Como sabes, o si no lo sabes te lo digo, cuando introduces un texto que has cogido de otra obra debes indicarlo en el texto, veremos cómo hacerlo, y luego al final del documento se debe incluir una lista de referencias en la que habrá una entrada por cada referencia que hayas introducido en el texto. En el caso de las normas APA utilizan lo que se denomina el método de citas fecha-autor. En cuanto a los tipos de citas según las normas APA séptima edición, encontramos dos tipos: las citas textuales y las citas parafraseadas. Hablamos de una cita textual cuando reproduces exactamente las palabras del autor, es decir, copias una parte del texto de una obra, ya sea en una revista, en una publicación o en un libro, y lo reproduces exactamente igual en tu documento. Hablamos de una cita parafraseada cuando expresas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cuando parafraseas puedes resumir y sintetizar información de una o más fuentes, puedes comparar y contrastar detalles, por ejemplo. Las normas APA séptima edición dicen explícitamente que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear te permite ajustar el material al contexto de tu trabajo. Toda la información que te voy a mostrar en este tutorial la he extraído de la página oficial de las normas APA séptima edición. Te dejaré aquí en la pantalla, en la página, para que puedas consultarlo o incluso ver información adicional. Estos son los dos tipos de citas que tenemos, las textuales y las parafraseadas. Y luego tenemos dos formatos para citar este tipo de citas en nuestro documento: las citas narrativas, también llamadas basadas en el texto, y las citas en paréntesis, también llamadas basadas en el autor. Ambos formatos de citar los podemos utilizar tanto en las citas textuales como en las citas parafraseadas. Entonces, para no liaros, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los tipos de citas con cada uno de los formatos para que puedas ver todas las posibilidades que tienes y así elegir la que más te convenga. Vamos a comenzar con las citas textuales. Las normas APA consideran dos tipos de citas textuales: las de menos de 40 palabras, que serían las citas breves, y las de más de 40 palabras, que serían las citas largas.
Comenzamos con una cita textual breve de menos de 40 palabras, que sería el caso de esta cita que tenemos aquí. He cambiado su color a azul para que la puedas visualizar fácilmente, pero esto no quiere decir que tú en tu documento tengas que aplicar otro color. Todo el documento tiene que ir en negro. Es más, este documento ya tiene aplicados los márgenes, espaciados, interlineados y demás según las normas APA séptima edición. Si aún no tienes todo esto establecido en tu documento, te recomiendo que en primer lugar te veas el primer tutorial de mi lista de reproducción sobre normas APA, que te dejaré aquí en la parte superior derecha. En el caso de una cita textual breve de menos de 40 palabras, se debe integrar en el texto entre comillas y sin cursiva. No incluyas puntos suspensivos al principio ni al final, a no ser que la cita original los incluya. En este caso, aquí hemos comenzado las comillas, que es donde empieza la cita corta, y aquí finaliza con las comillas la cita. Para verificar el número de palabras que tiene nuestra cita, pues simplemente lo seleccionas con el ratón y aquí en la parte inferior derecha vemos que tiene 29 palabras. Si no se muestran las palabras, puedes clicar con el botón derecho y activar la opción de contar palabras, o bien dentro de la pestaña revisar. Aquí tienes la opción de contar palabras y nos dice que tiene 29 palabras, con lo cual es una cita corta. Este es el formato que tiene que tener el texto, es decir, entrecomillado e integrado en el texto para una cita corta, y vamos a ver cómo incluir la cita. Podemos incluir una cita narrativa o entre paréntesis. Vamos a comenzar incluyendo una cita entre paréntesis. En este caso, al final de la cita y entre paréntesis tendremos que especificar el apellido del autor, el año de publicación y la página. Para insertar nuestra cita colocamos el cursor justo después de las comillas, vamos a la pestaña referencias y en citas y bibliografía verificamos que aquí tenemos el estilo APA. Si no es así, pues desplegáis y lo seleccionáis y hacéis clic en insertar cita. Hacemos clic en agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Aquí en la parte superior podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica, en este caso sería un libro, pero como veis tenéis muchas más opciones. También tenéis sitio web, que ahora es muy común utilizarlo. Vamos a seleccionar libro. A continuación debemos incluir el autor, así que hacemos clic en editar, incluimos el apellido. A continuación el nombre. Tanto el nombre como los apellidos los debéis reflejar tal y como aparecen en la obra original, es decir, si el autor en su propia obra se identifica como José J. pues escribiréis este nombre, tal y como aparece en la obra. Hacemos clic en agregar y si tuviera más autores esta obra, pues lo seguiríamos incluyendo aquí y agregando. Hacemos clic en aceptar. A continuación incluimos el título de la obra. Y el año. Como veis, tenemos muchos más datos para rellenar. Incluso si habilitáis esta opción, pues vemos muchos más campos. Pero ya os adelanto que para la cita necesitamos el autor, el año y la página, y para el listado de referencias necesitaremos el autor, la fecha, el título y la fuente. Hacemos clic en aceptar. Aquí se ha insertado la cita correctamente, se abre paréntesis, aparece el apellido del autor, coma, seguido del año de publicación. Para insertar el número de página desplegamos en esta flecha y hacemos clic en editar cita y aquí incluimos la página. Hacemos clic en aceptar. Esta sería la forma de incluir en nuestro documento una cita textual corta con formato entre paréntesis. Si quisiéramos incluir esta misma cita textual corta con el formato de cita narrativa, veríamos cómo hacerlo. En este caso tendríamos que colocar el autor y el año al comienzo de la cita. Antes de las comillas escribiríamos el texto, por ejemplo, según Gregorio, y entre paréntesis el año, que es 2007. Como ya hemos incluido la cita en el listado de referencias, pues lo podemos escribir porque esa referencia ya está incluida. Justo después tendríamos nuestra cita corta entre comillas y al final colocaríamos únicamente la página entre paréntesis. Entonces, para incluir aquí solo la página, convertimos esta cita en un texto estático y simplemente eliminamos los datos que no necesitamos, que son el autor y el año, ya que los hemos incluido al principio. Y de esta forma estaríamos incluyendo una cita textual corta
con el formato de cita narrativa en nuestro texto. Primero aparece el autor y el año entre paréntesis, a continuación la cita entrecomillada y por último la página. Y justo después de la página incluiríamos un punto. Pasamos a las citas textuales de 40 palabras o más. En este caso, este texto que tenemos en azul sería nuestra cita. Si seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Si tuviera 40 palabras, deberíamos tratarlo también como una cita larga, es decir, si tiene 40 o más palabras, es una cita larga. En este caso, este tipo de cita debe comenzar en una nueva línea y con una sangría de párrafo de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. Por lo que seleccionamos todo el texto de la cita larga, clicamos con el botón derecho, vamos a las opciones de párrafo y aquí en la sangría izquierda escribimos 1,27. Aquí tenemos la sangría especial para la primera línea, que en este caso la debemos eliminar porque ya le vamos a aplicar la sangría izquierda a todo el párrafo. Hacemos clic en aceptar y así debería aparecer el texto de nuestra cita con una sangría de 1,27. Vamos a aplicar en primer lugar, como en el caso anterior, el formato de cita entre paréntesis, así que nos vamos a referencias, insertar, agregamos una nueva fuente, es un libro de nuevo, vamos a editar el autor, lo agregamos, aceptamos, incluimos el título y el año. En este caso vamos a incluir también la ciudad y la editorial. Aceptamos. Como sabéis, debemos incluir la página. Desplegamos aquí, editamos la cita, incluimos la página. Vamos a cambiar el color para que veáis cómo debería aparecer en nuestro texto. Como veis, todo esto sería nuestra cita y como hemos utilizado en principio un formato entre paréntesis, debe aparecer al final el apellido del autor, el año y la página. Vamos a cambiar el formato de citar a narrativa. En este caso se debe hacer referencia al autor y el año antes de el texto de la cita, por lo que aquí borraríamos este texto, vamos a insertar directamente la cita, vamos a transformarlo en un texto estático, borramos este paréntesis y lo incluimos solo para el año. Entonces quedaría de esta forma el autor, el año y en esta parte lo convertimos también en un texto estático y únicamente incluimos la página. Y de esta forma estamos incluyendo una cita textual larga con un formato de cita narrativa. En este caso la cita larga está en un mismo párrafo, pero si tuviéramos párrafos adicionales, por ejemplo, esto fuera un punto y aparte, debemos aplicar a la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional. Entonces aquí iríamos a las opciones de párrafo y en esta línea sí aplicaríamos una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros y debería mostrarse de esta forma. Todo este texto sería nuestra cita. Continuamos con las citas parafraseadas. En este caso, una paráfrasis reafirma la idea de otro con sus propias palabras. Cuando se parafrasea, se debe citar el trabajo original utilizando el formato de cita narrativa o cita entre paréntesis. Es decir, para las paráfrasis también podemos utilizar los dos formatos que hemos visto anteriormente. Pero en las paráfrasis no es necesario incluir el número de página o párrafo, pero lo puedes incluir además del autor y el año si consideras que puede aportar información al lector. La paráfrasis va incluido en el texto del documento. Os repito que he utilizado el color azul para que lo veáis fácilmente, no porque tengáis que utilizar un color diferente para las citas parafraseadas. En este caso se trata de una cita parafraseada corta. Como veis, tiene 39 palabras y en primer lugar vamos a utilizar un formato de cita entre paréntesis, por lo que vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. En este caso es un libro, editamos el autor. En este caso hemos escrito el apellido del autor tal y como lo representa en su obra. Hacemos clic en agregar, aceptamos, introducimos el título de la obra e incluimos el año. Aceptamos. Voy a seleccionar el texto y aplicarle el color
negro, y de esta forma quedaría una cita parafraseada en nuestro documento. Únicamente es obligatorio que aparezca el apellido del autor y el año, y justo después de nuestra cita incluiríamos el punto. Y si quisiéramos representar esta misma cita parafraseada en forma narrativa, lo haríamos de la siguiente forma. Al comienzo de la cita escribiríamos el autor y el año, con el año entre paréntesis, y lo introduciríamos en el texto. La página es opcional, por lo que aquí podríamos editar la cita, incluir la página, y a continuación lo vamos a convertir en un texto estático y borraríamos toda esta parte. Esta parte de la página es opcional, por lo que podéis representarlo así o directamente eliminar la página, y de esta forma una cita parafraseada corta estaría incorporada en el texto correctamente según el formato narrativo. Pasamos a las citas largas parafraseadas. En este caso tiene que tener 40 palabras o más, al igual que en las citas textuales. Esta tiene 130, así que vamos a incluir al final la cita. Vamos a referencias, insertar cita, y en este caso son varios autores. Comenzamos a introducir el primer autor, hacemos clic en agregar, agregamos el siguiente autor. Este libro tiene 4 autores, pero voy a mostraros primero cómo sería con 2 autores y después veremos cómo se mostraría con 3 o más autores. Entonces, primero vamos a incorporar solo estos dos, aceptamos, vamos a incorporar el título y el año, aceptamos, y de esta forma se mostrarían 2 autores, Vélez y Cox. En este caso nos lo muestra con el símbolo ampersand. Vamos a modificar esta cita para incluir los otros 2 autores para que veáis cómo se mostraría cuando son 3 o más autores. Desde aquí hacemos clic en editar fuente y vamos a editar los autores. Aceptamos, aceptamos. Nos pregunta si queremos actualizar las 2 listas, le decimos que sí. En este caso nos está mostrando todos los nombres con el símbolo ampersand al final, pero según las normas APA séptima edición, cuando son 3 o más autores, se debe mostrar de la siguiente forma. Vamos a convertir esta cita en texto estático. Se mostraría el primer autor, seguido del texto et al y un punto. Quitaríamos la coma. Y de esta forma se debería mostrar la cita junto al texto cuando son 3 o más autores. Esto es aplicable tanto para las citas textuales como para las citas parafraseadas. Y es un cambio que se ha introducido con respecto a las citas y referencias según normas APA sexta edición. Si queremos convertir esta cita parafraseada al formato narrativo, vamos a eliminar la cita de esta parte, nos vamos al comienzo. Escribimos el año entre paréntesis, lo incorporamos en el texto y de esta forma estaríamos incluyendo correctamente una cita parafraseada larga con un formato narrativo en nuestro documento. Y por último vamos a ver cómo incluir la lista de referencias en nuestro documento. Como os he dicho al principio, cada cita que incorporamos en nuestro documento debe corresponder con una referencia en el listado de referencias que se incluyen al final del documento. Entonces, nos vamos a la hoja donde debemos insertar las referencias y dentro de la pestaña referencias desplegamos aquí donde dice bibliografía y seleccionamos la opción de referencias. Y en la referencia debe aparecer información del autor, de la fecha de publicación, información del título e información de la fuente. Realmente no era tan complicado, ¿verdad? Si ya te has aclarado con las citas y referencias según normas APA, déjame en los comentarios un emoji de un trofeo. Y si necesitas aprender más sobre normas APA séptima edición, aquí te dejo mi lista de reproducción donde encontrarás todos los vídeos. Dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.
Bueno, espero que puedan ver este video y apreciarlo en la cantidad, en su forma general, que tiene que ver con la colocación de citas textuales, paráfrasis, incluso ahí se habla sobre la paráfrasis en general y hace algunas recomendaciones, así que, y sobre todo de APA, ¿no? Entonces, pues tómenlo en cuenta, va a estar la grabación alrededor de las 5 de la tarde, en unos momentos más, unos minutos y nada, pues les deseo mucha suerte en la semana 3. Si tienen dudas, por favor escríbanme en el chat o en el correo. En el chat, por supuesto, bueno, el fin de semana tarda un poco más, pero reviso ocasionalmente la plataforma y que tengan un buen fin de semana y mucha suerte con sus actividades. Hasta pronto.